Continuamos con los foros original. Agradecemos su presencia y agradecemos también a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. A continuación, se presenta la conferencia magistral Derechos Culturales y Preservación de Conocimientos Tradicionales, la cual está a cargo de la Oficina de UNESCO en México. Para ello, nos acompaña en este momento Cintia Santoyo, especialista en cultura de la Oficina de UNESCO en México. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Pues me da mucho gusto saludarles, es un gusto enorme para mí, para la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, a la que represento honrosamente, estar esta tarde y bueno, felicitar la suma de esfuerzos que hoy se concatenan a través de la Secretaría de Cultura Federal y pues llevar a cabo esta iniciativa que lleva por nombre Original. Y bueno, pues la iniciativa original representa un importante comienzo, ¿no? de un largo camino apenas que impulsará pues una serie de acciones que van a contribuir al fomento y al desarrollo de profesionales del arte y la cultura, sumando al desarrollo sostenible, ¿no? de las comunidades y fortaleciendo así las industrias culturales y creativas. Además de ser un esfuerzo por implementar un mecanismo de protección jurídica de los derechos culturales, es importante no dejar de lado la protección del patrimonio cultural inmaterial, que justamente es al rubro donde pertenecen toda la serie de conocimientos tradicionales y saberes de las comunidades. Y bueno, pues sin más, quisiera saludar y agradecer principalmente este espacio que nos ha sido brindado a la Secretaría de Cultura y a Alejandra Frausto, que ha sido una gran aliada para la UNESCO en México. También a la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Vespaloa, y al señor Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, que bueno, ha llevado a cabo un arduo trabajo y muchas gestiones para llevar a cabo este magno evento. Y sin más, bueno, pues me gustaría empezar la presentación hablando acerca de el arte tradicional, la serie de conocimientos y saberes. Y es que hablar de arte textil en particular hace referencia a un elemento fundamental del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Representa toda esa parte esencial de las comunidades, de la cotidianidad, de los conocimientos, de la naturaleza y revela pues los invaluables orígenes de cada comunidad. En este sentido, pues la creatividad de las y los artesanos ha presentado una serie de elementos que van a simbolizar las formas de las cosmovisiones de las comunidades y además los valores estéticos, la sensibilidad que se le asigna a cada creación que es original. Todo esto, pues bueno, es parte de un importante proceso significativo, creativo, que va a agregar, como decíamos, elementos que hacen referencia a la cotidianidad, no solamente de los valores estéticos de la creación, sino de los valores patrimoniales, que es un poco de lo que les vengo a hablar hoy. Entonces, bueno, es importante visibilizar y sensibilizar sobre que además de implementar estos mecanismos de protección jurídica de los derechos culturales, es importante no dejar de lado el tema del patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato en cultura, pues bueno, es quien se encarga de dar el acompañamiento en temas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Por ello es que les vengo pues a hablar de la principal convención que se encarga de esto, que es la Convención de 2003, y que bueno, durante la conferencia número 32, la Conferencia General número 32 de la UNESCO, se aprueba esta Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta convención es muy importante porque es el resultado de una serie de esfuerzos realizados desde la fundación de la UNESCO a través de la elaboración de informes, la organización de conferencias, para estudiar
¿no? Para estudiar la diversidad de las identidades culturales alrededor del mundo. La Convención de 2003 es uno de los instrumentos normativos de la UNESCO más importantes, junto con la Convención de 1972, y bueno, revisten de la mayor singularidad para la organización de actividades en pro de la diversidad cultural. Entonces, bueno, pues tradicionalmente, cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de la preservación del patrimonio material, es decir, del patrimonio edificado, ¿no? Los vestigios materiales del pasado, objetos, mientras que la Convención de 2003 percibe la intención, el esfuerzo de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, todo lo intangible, este patrimonio cultural vivo, que bueno, no obstante puede comprender la adopción de medidas que se encaminen a garantizar la disponibilidad de los instrumentos inmateriales, por ejemplo, en el caso del arte textil, de las artesanías. En México tenemos una última inscripción que fue en el año de 2019, que fue la inscripción binacional de la Talavera de Puebla y de Tlaxcala, que fue una inscripción además binacional, ¿no? Entre México y España. Entonces, se hablaba alrededor de la creación de este expediente de, bueno, cómo mantener también la parte material con la que se elaboran estos productos, ¿no? Es decir, se coloca al centro la creatividad, se coloca al centro toda esa serie de conocimientos y saberes tradicionales que se van heredando de generación en generación, pero también hay un componente material, ¿no? Que es con lo que se llevan a cabo estas piezas. Y bueno, como sabemos, el patrimonio cultural inmaterial pues está compuesto de tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, festividades, conocimientos tradicionales, prácticas que tienen que ver con la naturaleza y que son relativas al universo. También la serie de saberes y técnicas que se vinculan a la artesanía tradicional, ¿no? Que es justo lo que nos tiene acá en este foro de original. Y bueno, en este sentido, el patrimonio cultural inmaterial pues encierra un potencial importante para promover un acceso a la diversidad cultural y al disfrute de esta diversidad cultural. La Convención de 2003 tiene por mandato asegurar que todas las comunidades puedan acceder a los derechos culturales, ¿no? Y por supuesto las comunidades portadoras, las comunidades interesadas en el patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, el patrimonio cultural inmaterial también enriquece el capital social, es decir, es un elemento de cohesión social que puede contribuir a disminuir la brecha de desigualdad y bueno, generar una gran importancia económica en el sector creativo y que genera nuevos retos para su conservación. La creación de arte, de artesanías y de todas las industrias creativas compromete a que haya nuevos retos a la conservación de este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Es decir, cómo podemos echar mano de esta serie de conocimientos tradicionales, de esta serie de saberes, pero que siga teniendo como principal elemento su salvaguardia, que se sensibilice principalmente a las personas que somos externas, pudiera decirse así, a cierta identidad cultural de la cual provee alguna manifestación relativa al patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, en este sentido, la labor de salvaguardia de la Convención 2003 y a su vez de la UNESCO en México y en la UNESCO a nivel global, pues tiene este principal compromiso de orientar acciones de protección y que también impulsen y fomenten a que las y los artesanos sigan fabricando sus productos en su diversidad y que se manifieste esta serie de conocimientos y técnicas. Es decir, no solamente está el componente económico que se genera a través de la creación de todas estas artesanías, sino que hay un valor identitario, hay un valor que se porta a través de esta serie de conocimientos que se van a ir transmitiendo de generación en generación. Además, el patrimonio cultural inmaterial pues tiene esta característica de ser un patrimonio flexible, un patrimonio vivo. Conforme las sociedades van modificándose, también va modificándose
el modo en el que se llevan a cabo estas prácticas y conocimientos tradicionales, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, ahora en el caso de COVID, si lo contextualizamos al contexto que estamos viviendo actualmente, bueno, pues muchas comunidades tuvieron que prescindir del espacio donde llevaban a cabo ciertos rituales o ciertas festividades. Entonces, eso los llevó a reorientar la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial, a seguirlo practicando, a seguirlo revitalizando, pero siempre hay una característica de que puede ser flexible. Por eso también se le conoce como patrimonio cultural vivo, ¿no? Porque es muy dinámico. Entonces, bueno, la artesanía tradicional es la manifestación que más se aproxima a la característica tangible del patrimonio cultural inmaterial junto con las lenguas, ¿no? La lengua también es un elemento muy importante que es vehículo de patrimonio cultural inmaterial y que lleva a la conservación de saberes y conocimientos tradicionales. Entonces, la Convención de 2003 pues se ocupa sobre todo de esta protección, de esta salvaguardia y la revitalización de estos procesos. Y bueno, aquí les puse una diapositiva que marca las medidas generales de salvaguardia y protección al patrimonio cultural inmaterial y que bueno, se puede identificar en 3 momentos, ¿no? Los elementos del PCI, del patrimonio cultural inmaterial, que sean identificados. Es muy importante que el patrimonio cultural inmaterial sea un concepto o una percepción de la comunidad portadora. Es decir, nosotros no, autoridades, gobierno, organismos internacionales, no podemos decir qué es y qué no es patrimonio. Eso corresponde a las comunidades originarias, eso corresponde a la comunidad portadora. Si la comunidad portadora decide que esos elementos conforman parte de su patrimonio cultural inmaterial, entonces es patrimonio cultural inmaterial y se sensibiliza para su salvaguardia y protección. No es que las comunidades externas puedan decidir sobre las comunidades portadoras. Hay que sensibilizar sobre el valor y la importancia de este patrimonio y, por supuesto, crear un entorno jurídico y administrativo de la protección de este patrimonio, que justamente este evento de Original pues está trayendo sobre la mesa toda esta serie de herramientas y estrategias que se deben de considerar para la protección de este patrimonio cultural inmaterial. Por eso es muy importante tomar en cuenta este mandato internacional. Es un instrumento jurídico internacional que nos sirve para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y que una de sus manifestaciones directas pues son las creaciones de arte tradicional. Y bueno, la convención, como todo instrumento normativo, pues tiene una serie de directrices operativas que pues son específicas para la revitalización de este patrimonio cultural inmaterial. Entonces, estos planes de acción y salvaguardia pues van a tener por objetivo que, como les decía, las comunidades puedan acceder al disfrute de estos derechos culturales y que también enriquezca el capital social, ¿no? Que se conforme un sentido de pertenencia individual y colectivo que mantenga esta cohesión social, que lleve a la inclusión de otras comunidades, que lleve a una forma de organización colectiva más justa, ¿no? Y, por supuesto, a que haya una apropiación o una reapropiación de las comunidades de este patrimonio, ¿no? Porque a veces hablábamos, o justo en este foro, pues se habla acerca de la apropiación cultural, ¿no? Que hay una delgada línea entre que yo consuma, compre o adquiera o use arte tradicional a que pueda ser un espectro de apropiación cultural, es decir, cuando no me pertenecen esa serie de elementos a los que yo debo guardar un respeto, porque son elementos característicos de la identidad de una comunidad y de los que no puedo apropiarme, ¿no? Que es lo que pasa, bueno, constantemente y últimamente con el tema de la industria textil, pero que también pasa en el tema de artesanías, ¿no? Y que de pronto vemos en réplicas, ¿no? Con un sentido de una falta de respeto, porque no hay conocimiento y no hay sensibilización de que eso pertenece a una comunidad y que no solamente es el valor estético de qué bonita está la blusa o de qué bonito está el objeto, sino que hay una serie de valores
que responden a la cultura de esas comunidades, ¿no? Y que debe de ser tomado en cuenta. Hay un ejemplo muy importante. Bueno, aquí esta diapositiva nos habla pues acerca de la participación y el consentimiento de las comunidades, lo que yo les decía, es decir, la Convención 2003 deja en claro que las comunidades portadoras e interesadas tienen que ser las principales, que participen en los inventarios, es decir, en la identificación de este patrimonio cultural inmaterial y que lo nombre como patrimonio cultural inmaterial. Si las comunidades no participan desde el inicio en un proceso, se está actuando de manera equívoca. No se puede actuar de manera vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, como se suele tener esta percepción, sino que siempre tiene que haber un acompañamiento horizontal. Entonces, lo que dice la Convención de 2003 es que los países, los gobiernos, ya sean nacionales o estatales o municipales, deben responder a una serie de condiciones que sean marcadas por las comunidades originarias, no por los gobiernos, no por los organismos internacionales. Es decir, UNESCO, por ejemplo, en su caso, podría hacer un acompañamiento, ¿no?, a la comunidad, pero no puede decidir por la comunidad. Entonces, la participación y el consentimiento tiene que ser sí o sí, es un elemento fundamental e imprescindible que la Convención de 2003 nos marca. Y quería ponerles un ejemplo, bueno, en esta diapositiva que leemos aquí el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que dice que pues es un derecho de las comunidades mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, además de la propiedad intelectual colectiva de los mismos, ¿no? Aquí lo dice la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo dice la Convención 2003. Por lo tanto, si un país ratifica una convención, como lo es el caso de México, que ha ratificado convenciones de patrimonio cultural con Naciones Unidas, en este caso con UNESCO, pues los gobiernos deben promover que así sea, que así se respete. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de Taquile, la isla de Taquile, que está en el lago Titicaca, y que bueno, aquí se llevó a cabo un plan de acción de salvaguardia porque este patrimonio cultural inmaterial requería medidas urgentes, ¿no? Tiene por objeto que se preserve y se realce la transmisión de la artesanía textil de Taquile, consolidando así pues la identidad cultural de esta comunidad. Y dentro de este plan de salvaguardia que se elaboró en Taquile, pues la primera actividad se destinó a documentar las técnicas y el conocimiento que se requería para esta actividad textil, ¿no? Es decir, una de las primeras actividades tendría que ser, bueno, ¿cómo voy a identificar estos elementos de esta manifestación cultural? Y además documentar las técnicas, la importancia de toda la creación en este arte textil. Entonces, bueno, la industria textil de Taquile se elaboró por miembros de la comunidad, ¿no? Es decir, hubo acompañamiento, por supuesto, de los organismos competentes dependiendo del país, pero bueno, la comunidad es la que tiene que ser la principal movilizadora, ¿no? El principal vehículo para movilizar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, no podemos prescindir de hablar del desarrollo sostenible. Como ustedes saben, bueno, quienes fueron incorporándose seguramente conocerán que, bueno, UNESCO es una agencia de Naciones Unidas, es decir, está la Organización de las Naciones Unidas, que es como nuestra sombrilla, y la Organización de las Naciones Unidas tiene a su cargo agencias. Y la agencia de UNESCO pues es quien tiene el mandato en cultura, educación, ciencia y comunicación. En este caso, hablando de la cultura, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son instrumentos que Naciones Unidas implementa para todas las agencias y que, bueno, es un marco normativo bajo el que debemos ir acompañando todas nuestras estrategias y acciones. Es decir, cuando la UNESCO lleva a cabo
planes de acompañamiento técnico, debe de considerar en todo momento la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, la cultura en la Agenda 2030 está como un cuarto pilar y como un pilar transversal. Es decir, no puede haber estrategias en salud, no puede haber estrategias en educación, no puede haber estrategias en reducción a la pobreza, en reducción a la brecha esta brecha de desigualdad de género, si no está la cultura presente, porque la cultura es algo que todos y todas poseemos, ¿no? A veces cuando se habla de derechos culturales o de cultura, sobre todo en un país como México, se tiende a pensar que hablamos de privilegios, porque hay una parte de la población que ha accedido a ciertos derechos culturales, ¿no? Cuando lo vemos como en esta forma de quién accede al cine, al teatro, a la ópera, ¿no? Pero la cultura no es esta serie de manifestaciones que pueden comercializarse. La cultura es todo lo que se conforma a través de la comunidad. Cada individuo, cada persona, cada mujer, cada hombre, somos portadores de cultura. Y por lo tanto, manifestantes de patrimonio cultural inmaterial. Acaba de pasar la fiesta más importante a nivel nacional, que es la festividad de Día de Muertos, y que está dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial, porque es una festividad que, bueno, pues realizamos todas las y los mexicanos con un impacto bastante importante, ¿no? No solamente en determinadas zonas como se conoce Milpalta, Michoacán, sino a nivel nacional. Entonces, la importancia de la cultura es que la cultura es un motor que va a generar desarrollo sostenible, ¿no? O sea, la cultura puede contribuir, como decíamos, a la cohesión social, al bienestar intelectual, al bienestar espiritual, incluso, bueno, a la generación de estrategias que dentro de la salud sean mejor. Por ejemplo, vamos a recordar ahora con la pandemia de COVID, en el Totonacapan, que es la región de Papantla, ¿no? Donde está el Centro de Artes Indígenas y están la Organización de Voladores, que también es otra manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, ahora con lo del COVID había mucha gente que no hablaba español. Y entonces toda la información que llegaba acerca de cómo debían lavarse las manos, las medidas de cuidados para no contagiarse, pues las desconocían. Entonces, ahí la importancia de, bueno, ¿cómo estamos considerando a la lengua, por ejemplo? Que la lengua es un elemento del patrimonio cultural inmaterial importante, de los más importantes, de los fundamentales, porque la lengua encierra una serie de conocimientos tradicionales. Entonces, yo hablo en español y quiero transmitir algo, pero esta comunidad o este pueblo simplemente no. Y entonces, allí estamos poniendo una barrera, pues tomando en cuenta que vivimos en una sociedad occidentalizada, ¿no? Donde a pesar de que no es así, consideramos a las comunidades como minorías. Entonces, bueno, la conservación y la salvaguardia del patrimonio va a favorecer a este desarrollo sostenible, respetuoso con la identidad y los valores de cada comunidad y pues las aspiraciones que cada comunidad tenga en torno a sus elementos de patrimonio cultural inmaterial. ¿No? Aquí dice, bueno, la cultura es un elemento esencial para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico inclusivo. Tenemos un proyecto con cafeticultores en la zona de Chiapas, por ejemplo, y entonces allá hablamos de una serie de conocimientos y saberes tradicionales en torno al cultivo del café que las familias del estado de Chiapas poseen y que van transmitiendo de generación en generación. Y que la promoción de esta serie de conocimientos ha logrado no solamente colocar al café como elemento básico de su crecimiento económico de estas comunidades, porque es la primera actividad o la actividad principal que les genera economía, sino que además la actividad del cultivo de café provee de una serie de conocimientos tradicionales y saberes que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Esto es una característica del patrimonio cultural inmaterial, como la creación de textiles, los telares de cintura, no es algo fijo, es algo que se va transmitiendo de la madre a la hija, ¿no? Del padre al hijo en las familias. Por ejemplo, leía ayer justo
en el cumpleaños de Natalia Toledo, sacaron en la jornada, bueno, un artículo acerca de las creaciones que está teniendo, las creaciones textiles en Oaxaca. Es una grande Natalia, y ella decía que, bueno, su madre la había esperado, ¿no? 9 meses en la panza con estos textiles bordados, y que entonces ahí podemos entender cómo para la comunidad a la que Natalia pertenece, una mujer de nube, una mujer vinizá, representa todo un sentido identitario, un sentido de valor, la creación textil. No es solo el valor de lo estético, no es solo cómo se mira un objeto, una creación de arte textil, de artesanía en barro, es que detrás de eso hay una serie de elementos que fortalecen la identidad cultural de estas comunidades. Y bueno, es muy oportuno mencionar que el año 2021 fue nombrado por la UNESCO como el año de la economía creativa, ¿no? Este es el año internacional de la economía creativa, y en este sentido pues es muy pertinente que mencionemos que el nombramiento de este año pues ha llegado en un momento clave, ¿no? Para el mundo entero. A nivel mundial, con este tema del COVID, pues cada vez más personas están convirtiendo sus creaciones en medios de subsistencia, ¿no? Para sobrevivir. Ya no solamente está visto como el valor estético, sino que hay que recobrar que hay una importancia, hay una trascendencia económica en esto. Y bueno, la economía creativa alrededor del mundo es uno de los sectores de mayor crecimiento y que contribuye al 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, bueno, esto es debido pues, a que la creatividad es un elemento renovable, sostenible e ilimitado, ¿no? La creatividad es constante, todo el rato se está modificando, y bueno, podemos encontrarla en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país. La creatividad está siempre presente, ¿no? Ahora podemos saber cómo era que se daban las serenatas a nivel streaming, ¿no? Y que hubo proyectos de danza en plataformas digitales, y a pesar de que la ciudadanía tuvo un mayor acceso a estas expresiones culturales, no fue tan benéfico en cuestiones monetarias para las y los artistas o profesionales de la cultura, ¿no? Al llevarlo todo a plataformas digitales, pues no necesariamente había un ejercicio económico, ¿no? O tenían garantizados sus derechos económicos los artistas y profesionales de la cultura, que también es un aspecto que hay que considerar. Entonces, además del tema del COVID, y bueno, hay un enfrentamiento constante a la crisis climática, ¿no? Pues el potencial que posee la creatividad va a ser necesario para que impulsemos un desarrollo inclusivo y que se centre en las personas, ¿no? Que centre en las personas, que centre en la creatividad, y que a partir de ello pueda ser una herramienta fundamental y de crecimiento económico para el futuro de las naciones. Y bueno, pues las artesanías en México, ¿no? Según un reporte de datos de INEGI, existen cerca de 12 millones de artesanas y artesanos en México, lo que representa aproximadamente un 10% de la población nacional, que contribuye además a la economía del país. Y que bueno, estas cifras pues nos señalan la importancia del trabajo, ¿no? Y la comercialización artesanal. El trabajo artesanal pues, puede ser una actividad para goce y disfrute de la población, que si se considera como un proyecto productivo, sustentable, y que para ello va a ser necesario pues, el desarrollo de políticas públicas, donde las y los artesanos puedan exponer como centro del debate sus necesidades, ¿no? Porque los países, los estados parte, a nivel nacional, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, deberían de considerar generar planes de desarrollo, generar normatividad, políticas públicas que vayan en función de la protección de las y los artistas y profesionales de la cultura, donde entra la población artesana, que ahorita un poquito más adelante les voy a hablar de otra convención que es algo que refuerza esto. Y bueno, los conocimientos teóricos y prácticos que se relacionan con esta parte del patrimonio vivo que es la artesanía tradicional en México,
como les mencionaba, pues es el elemento más tangible, ¿no? Y que debemos, bueno, de considerar en todo momento para el crecimiento económico de las comunidades. Es decir, no solamente es algo bonito que están produciendo, sino que está lleno de identidad y que además fortalece una parte muy importante de la economía y el crecimiento de estas comunidades. Entonces, bueno, aquí armé un cuadrito, ¿no? En el que la Agenda 2030 pues sustenta sus principios en 3 dimensiones, que es la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica, más la cultura de paz. Esto pues nos debería de llevar a procesos de sostenibilidad, de igualdad y por supuesto de los derechos humanos, ¿no? Entendiendo que los derechos culturales se encuentran dentro o debajo de la sombrilla de los derechos humanos y que hay varias generaciones de derechos humanos, ¿no? Y que dentro de ellos, y unos muy importantes, son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, bueno, es importante entender que estas dimensiones y estos aspectos son indisociables, ¿no? No se puede avanzar en el crecimiento económico si no estoy tomando en cuenta la parte ambiental, que es generalmente lo que está pasando, ¿no? A nivel mundial se avanza en un sentido económico, pero se está dejando de lado la parte del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O se avanza en un sentido económico, pero no se provee de herramientas para una cultura de paz, ¿no? Entonces, por eso decimos que son indisociables. Y bueno, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, bueno, pues estos derechos son fundamentales para transitar todas estas dimensiones que nos traen las crisis globales y que, bueno, por un lado, pues son los recursos culturales. Se van a convertir en elementos o en aspectos importantes para el ejercicio de los derechos y que pueden verse amenazados por el impacto de otras crisis, ¿no? Como es ahora el tema de la crisis por COVID. Pero por otro lado, la diversidad de los recursos culturales o la diversidad de las manifestaciones culturales y el libre ejercicio de estos derechos pueden ser vías que respondan a estas crisis, ¿no? La cultura, Salvador, decían, bueno, podías estar sin salir a una plaza comercial, sin salir a comer a un sitio, pero en nuestras casas no pudimos estar sin crear, ¿no? Bajo las posibilidades y condiciones de cada hogar, pero que hubo un cierto despertar que nos acercó, ¿no? Un poco más a la cultura y al arte, ¿no? Porque a veces se escapaba, digo, hablando desde una condición muy privilegiada, porque había quien no pudo parar, hubo quien tuvo que salir a trabajar y que nunca en la pandemia conoció este tema del confinamiento y de la gente que decía, bueno, yo me quedo en casa. Sí, te quedas en casa porque tienes la posibilidad. Hay gente que no tuvo la posibilidad de quedarse en casa, ¿no? Pero que bueno, hubo un acercamiento a la cultura a través de las plataformas digitales, que ese fue un elemento, bueno, pues que pudo habernos beneficiado. Entonces, en este sentido, pues, hablando de los derechos culturales, en el informe de este 2021 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la relatora especial se centró especialmente en el impacto que tuvo la pandemia por COVID y que, bueno, pues ha repercutido gravemente en los derechos culturales, además de una posible catástrofe cultural a nivel mundial, ¿no? Que representa, pues, consecuencias prolongadas para las personas que se dedican al arte y la cultura. En este caso, también, pues, la población artesana de nuestro país. Entonces, bueno, como va a ocurrir en otras formas de patrimonio cultural inmaterial, la mundialización, ¿no? La globalización, va a generar graves obstáculos para la supervivencia de las formas tradicionales de la artesanía. Entre estos desafíos, pues podemos encontrar la dificultad para conservar elementos culturales y conocimientos ancestrales, es decir, las comunidades, al no encontrar otras formas de subsistencia, pueden ir abandonando los conocimientos tradicionales y decir, bueno, hay una crisis climática, no se está cosechando el café como se debe, voy a abandonar la práctica del cafeticultivo. Y ahí se pierde una serie de conocimientos tradicionales. No se está vendiendo mi arte textil, ¿no? No hay, a lo mejor, esta parte del turismo creativo, el turismo cultural, que es quien viene y compra,
abandono entonces la práctica tradicional, ¿no? Esa puede ser una consecuencia. Otra, pues la penetración de productos manufacturados, ¿no? Con alta tecnología y que además son productos que vienen de forma masiva, ¿no? En grandes dimensiones y que ofrecen a un bajo costo el concepto de artesanías, ¿no? Que por supuesto son réplicas, pero que se generan en un mayor número y que esa es otra amenaza. Por otro lado, puede ser que haya altos costos de la materia prima, ¿no? Para llevar a cabo la artesanía, los criterios y exigencias por parte del mercado en la imposición de diseños ajenos a las tradiciones y al contexto de las diversas culturas que los crean y producen, o además de crear diseños ajenos a esta identidad cultural, también se pueden replicar o plagiar estos diseños, ¿no? Y que esa es otra amenaza importante. Entonces vemos a grandes cadenas de ropa intentando plagiar ciertos modelos que refieren a arte textil de las comunidades originarias y que los venden, bueno, entonces la gente sin conocer, ¿no? Un poco acerca de la cultura adquiere estos productos a un costo además un poco desbordado y que ahí estamos hablando de la apropiación cultural, ¿no? Que es algo que se está pues viendo actualmente. Y bueno, en este sentido, la UNESCO pues refrenda un compromiso y cree que es muy necesario, ¿no? Estamos comprometidos, que es muy necesario que se refuercen los mercados locales tradicionales de productos artesanales, pero que al mismo tiempo se puedan crear nuevos mercados que generen nuevas oportunidades de ingresos, ¿no? Además de otras medidas jurídicas como la protección de la propiedad intelectual o el registro de patentes, de derechos de autor, y que van a ser elementos fundamentales, elementos imprescindibles para proteger a las comunidades de artesanas y artesanos y que puedan beneficiarse y disfrutar de la economía que la creación de sus productos les provea. Y bueno, para ir finalizando, quisiera hacer esta articulación del patrimonio cultural inmaterial. Hablamos ya de la Convención 2003, que es quien provee todas estas directrices para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, pero que hay algo muy importante. Bueno, puede haber elementos de protección del patrimonio cultural inmaterial, pero que se tienen que acompañar de políticas, de sistemas de gobernanza que se encaminen a la protección de estos derechos culturales. Bueno, esta convención es 2 años después que la convención de 2003, es la convención de 2005, y la Convención de Protección y Promoción a la Diversidad de Expresiones Culturales, entre ellas el arte tradicional, pues marca una serie de pautas en los que los gobiernos o los estados parte, en este caso los estados que ratifican, ¿no? estas convenciones, deben de tomar en cuenta para la creación de sus políticas. Este marco de seguimiento de la Convención 2005 pues tiene varias dimensiones, ¿no? Una es la dimensión de generar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura que garantice el derecho soberano de la ciudadanía, de todas las personas, a adoptar y aplicar políticas que protejan y promuevan esta diversidad, ¿no? Hay una diversidad cultural importante, sobre todo cuando hablamos de un crisol magnífico como el que tenemos en México. Entonces, ¿cómo los estados tienen que generar estas estrategias, estos marcos normativos, estos planes de desarrollo nacional, estatal, local, repito, en todos los niveles de gobierno para la protección y la movilidad de esta diversidad cultural? ¿No? Visibilizar esta diversidad cultural. Y bueno, esta estrategia, por ejemplo, del Foro Original es un elemento importante para la visibilización de todo el arte, ¿no? tradicional en México. Entonces, esa es la labor de los estados. Otra dimensión es que se logren generar intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales, que pueda haber una movilidad de artistas y profesionales de la cultura, que hoy estemos aquí reunidos y que haya un número importante de artistas, ¿no? de creadores del arte textil y de artesanías de otro tipo. Estamos hablando de una movilidad
¿no? Entonces los estados tienen que promover esta movilidad a través de los países, también puede ser una movilidad internacional y que se dé oportunidad, que haya programas para que la diversidad cultural de México pueda llevarse a otros sitios. Otra dimensión es que se integre la cultura en los marcos de desarrollo sostenible, como ya lo habíamos mencionado, y que se generen pues políticas de protección al medio ambiente, ¿no? A través de la cultura o acompañados de la cultura. Y la cuarta dimensión, que es promover los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Sabemos que los profesionales, las profesionales del arte y la cultura a veces ven limitados sus libertades fundamentales, ¿no? Puede ser que la expresión artística no se permita, ¿no? Por algún tipo de bloqueo a esas libertades fundamentales. Entonces, los estados, los países que ratifican esta convención tienen que comprometerse a proteger esta serie de libertades fundamentales y los derechos humanos, entiéndase también los derechos económicos, sociales y culturales de las y los artistas. Dentro de esto también va a entrar, además de la libertad artística, entra la igualdad de género. Para la UNESCO, una de las prioridades globales es la equidad de género, ¿no? Visibilizar y colocar a la mujer en el centro de la economía creativa como un ente potente de creación, de generación de economía, no solamente reconocerla dentro de un papel protagónico, sino a lo mejor en la dirección de teatro, de cine, en los diversos campos creativos, ¿no? Dentro de la música. Entonces, esta es una de las prioridades también fundamentales de la Convención 2005. Cuando se crea este marco de seguimiento en el año 2015, pues es una herramienta muy útil que va a permitir a los países adaptarlo, ¿no? A cada realidad. Por ejemplo, acabamos de hacer un ejercicio muy interesante con el estado de Aguascalientes, donde se armó una red intermunicipal. Entonces, a través de todas las casas y direcciones de cultura, hicimos un mapeo de activos culturales, ¿no? Es decir, cuántas industrias creativas en la alfarería, en el barro, en el arte textil, cuántos museos, cuántas casas de diseño, y también hubo una identificación de las políticas públicas, es decir, cuántos programas de desarrollo a nivel municipal, ¿no? ¿Qué municipios estaban incluyendo a la cultura en sus planes nacionales de desarrollo? Y que de verdad llevaran a la práctica estrategias y acciones que colocaran a la cultura en la cotidianidad como un derecho al que todas las personas tenemos que tener acceso. Por eso es muy importante esta última convención, que es la Convención de 2005 y su marco de seguimiento. Y bueno, pues para finalizar, pues la UNESCO, ¿no? Y la oficina de UNESCO en México, a la que honrosamente represento, el señor Frédéric Vacheron, representante de esta oficina, que bueno, no pudo acompañarnos esta tarde, pero estoy yo en su presentación, pues celebra que se construyan espacios como este, ¿no? Para que sobre la mesa podamos pues colocar el diálogo y sobre todo acercar como las funciones de cada uno, ¿no? ¿Qué papel juega el sector privado? ¿Qué papel jugamos los organismos internacionales? ¿Qué papel está jugando el gobierno federal para considerar este diálogo sobre la condición actual de los artesanos, de las artesanas, y que podamos trabajar en conjunto para salvaguardar las creaciones textiles, ¿no? Las creaciones del arte, de todo tipo de arte tradicional. Y bueno, pues consideramos que sigue siendo necesaria la suma de esfuerzos, tanto de las instituciones que fomenten la protección y un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo remunerado, no solamente como una fuente de ingresos, sino que
este reconocimiento del arte tradicional, de lo que engloba la identidad cultural, estos procesos identitarios en la creatividad, puedan ser reconocidos para revitalizarse, ¿no? Para revitalizarse y además salvaguardarse. Y bueno, en la UNESCO, pues como lo refrendo, pues tenemos el constante, inamovible compromiso de impulsar a las y los responsables de la formulación de políticas públicas en materia de derechos culturales para que se lleven a cabo revisiones exhaustivas sobre las políticas y cómo se crean, ¿no? Si se está considerando a las y los artesanos, que se considere un empleo digno, la seguridad social, la adaptación digital, la protección a la propiedad intelectual y que haya pues sistemas más justos, ¿no? A nivel socioeconómico, a nivel sociocultural. Y bueno, pues finalmente agradecer nuevamente a la Secretaría de Cultura que pues a través de todo su equipo de trabajo llevan a cabo esta iniciativa de Original y que pues están promoviendo, ¿no? Estos espacios de debate y de reflexión para podernos acercar a la población y compartir un poco de lo que es importante en el tema del arte tradicional como manifestación cultural del patrimonio cultural inmaterial. Pues muchas gracias. Sí, claro. Hola, muy buenas tardes. Soy Yuriko Rojas, soy directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues muy contenta de estar en esta charla, en esta tarde. Bueno, desde la mañana creo que gran parte de las discusiones se centraban en la necesidad de generar esfuerzos conjuntos. Yo vengo, digamos, representando una institución cultural, pero también educativa, ¿no? Y bueno, ahorita que hablabas de los inventarios que ya la UNESCO tiene identificados, nosotros en lo local, estoy hablando básicamente del Estado de México, queremos arrancar una iniciativa de hacer esas detecciones, ¿no? Justo de los pueblos originarios a través de la educación. Y bueno, pues en efecto sabemos que tenemos que hacer una serie de mediaciones y de acercamientos, ¿no? Y de autorizaciones que sean necesarias para configurar esta primera visualización. Y bueno, creo que eso es como parte de las responsabilidades también de las instituciones y de los agentes culturales, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo, digamos, qué sugerencias haces, digamos, a estos marcos más locales, ¿no? Es decir, entiendo que en la cultura, en un marco superior, bueno, tienen muy claras las políticas, las directrices, pero en los marcos locales, ¿por dónde empezamos, no? Bueno, nosotros en el siguiente año pretendemos hacer un encuentro nacional, ¿no? De patrimonio tangible e intangible. Y bueno, en una experiencia que yo tuve en la Sierra Queretana, me sorprendió mucho estar en un museo, pues en medio de la sierra, y encontrarme con esfuerzos importantes de agentes muy particulares que trataban de impulsar en sus localidades pues, la difusión de la cultura originaria, ¿no? Y me parecía que esos esfuerzos había que pues hacerlos visibles y es un esfuerzo conjunto. Entonces, digamos, aprovechando el foro, ¿no? ¿Qué sugerencias, si hay mecanismos para que nos puedan acompañar en esos esfuerzos locales? Y bueno, escuchar en ese sentido una sugerencia de parte del área que representas. Muchas gracias. Si les parece, voy contestando así para que mi dispersión no me gane. Mi dispersión y el cuidado a mis crías que están aquí. Mira, es importante inicialmente, como ya lo decíamos, considerar la participación de las comunidades, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los conceptos de patrimonio cultural inmaterial, son conceptos técnicos, ¿no? Hablar de las directrices operativas, hablar de un marco normativo,
Son conceptos técnicos que no necesariamente tienen por qué estar al alcance no al alcance, más bien al conocimiento de las personas. O sea, no todas las personas tendrían que conocer de eso, sobre todo cuando pues a veces la labor de nosotros como organismos internacionales es también llevarlo a las comunidades. Para mí es muy importante hablar de todo esto porque hacemos procesos de sensibilización. Hace 2 semanas tuvimos un taller con un proyecto en Canal Nacional que comprende diversas zonas y alcaldías de la Ciudad de México, que es un proyecto de recuperación del Canal Nacional. Pero entonces, es decir, ¿cómo podemos primero sensibilizar a la comunidad y saber si la comunidad, o sea, si a la comunidad le representa el concepto de patrimonio cultural inmaterial? Es un poco como cuando hablamos de progreso y desarrollo, ¿no? Y las comunidades originarias te dicen, no, es que tu proceso tu concepto de progreso no tiene nada que ver con mi concepto de bienestar, del buen vivir, ¿no? Entonces, primero, de manera así imprescindible, es contar con la participación de las comunidades, ¿no? Yo creo que cuando no somos las comunidades originarias, lo que tenemos o lo que corresponde es hacer un proyecto de acompañamiento y que se consideren todas las visiones, no solamente de los líderes, ¿no? Sino de la niñez, las mujeres de la comunidad y cómo podemos ir haciendo como sinergia, ¿no? Es como una simbiosis entre todos los actores de la comunidad. Ahora, estos marcos pues son marcos internacionales que en teoría los estados los países que ratifican tendrían que no solamente los firmo y los ratifico, sino que tengo que trabajar en generar estas políticas de verdad, ¿no? Entonces, son documentos o son instrumentos que se pueden, por supuesto, como les ponía el ejemplo de Aguascalientes, un ejemplo de un instrumento internacional, pudimos adaptarlo a una comunidad local, ¿no? Entonces, esto sí se puede. La UNESCO hace acompañamientos técnicos, por supuesto, en el tema de patrimonio cultural inmaterial, pero el organismo que se encarga de la elaboración de expedientes y a quien le compete es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Entonces, la UNESCO lo que puede hacer es un acompañamiento en la sensibilización del patrimonio cultural inmaterial, la identificación y el inventario de estos patrimonios. En este caso, la autoridad competente en México es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, pues sí ha habido diversos proyectos, ¿no?, en los que nos piden el apoyo del acompañamiento técnico para hablar sobre la sensibilización del patrimonio cultural inmaterial y con mucho gusto les puedo dejar mi correo y conversamos acerca de ello. Muchas gracias. Buenas tardes. Si nos podría compartir, por favor, una experiencia precisamente en este marco definitorio regulatorio, estas diferencias y que afecta al trabajo artesanal. Cuando decimos artesanal, inmediatamente se concibe algo inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy catedrática y entonces a la hora doy un taller de diseño de proyectos culturales. Entonces, si ha habido ya una experiencia, yo sé que debe de partir de la comunidad, ¿no? Yo he escuchado a los artesanos y algunos se asumen maestro artesano, otro dice yo soy un artista. Pues si nos puede, por favor, compartir alguna experiencia así de arte popular, artesano y estos conceptos que a veces se pierden, bueno, más bien que se pierde el sentido del valor, ¿no? Y a la hora de otorgarle precisamente incluso una monetización. Entonces, yo me ando moviendo por allí ahorita en estas cuestiones de definición, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto además tiene que ver con un sentido, bien lo menciona, como un sentido peyorativo de considerar a la artesanía. Dentro del patrimonio cultural inmaterial, el concepto está tal cual como artesanía o arte tradicional. A veces es denominado como arte popular, pero que no, lo que pasa es que tenemos un concepto de lo popular como sinónimo de atraso. Es algo que, por ejemplo, cuando pasa con las comunidades rurales, cuando pensamos en una comunidad rural, la gente que está tan occidentalizada y en el privilegio de la urbe, por llamarlo así, podemos pensar en atraso inmediatamente, ¿no?
Es decir, es que, por ejemplo, estas políticas culturales, voy a poner un ejemplo muy chabacano, muy pedestre, pero que sirve. Entonces voy y les pongo piso de cemento. Bueno, pero a ti, ¿quién te dijo que tener adobe o tener tierra era un sinónimo de atraso? No. Entonces, creo que va más en un sentido de, bueno, cómo estamos configurando, cómo tenemos configurado en el imaginario social de las comunidades mestizas, de las comunidades originarias, de las comunidades de la ciudad, de las comunidades de las comunidades rurales, este concepto de artesanía o de arte tradicional, ¿no? Entonces, creo que va más encaminado a cómo podemos ir transformando este tipo de pensamiento, esta etapa de pensamiento, ¿no? Porque incluso hay un tema de regateo, o sea, tú entras a una tienda del Zara y pues no le vas a regatear a Zara, tú vas y pagas a la caja directamente lo que es. Y entonces toca ver en los mercados tradicionales que tú le estás diciendo a la artesana o al artesano, porque tú crees que le puede bajar cuando ya bastante mal lo pagan, le puede bajar el costo a la artesanía, ¿no? Y crees que puedes regatearle el precio. Pero entonces tiene que ver con una cuestión de cómo construimos el imaginario social, ¿no? De verlo como inferior. Ese creo que es pues no sé si llamarlo problema, pero pues sí, problema, ¿no? Muchas gracias. ¿Damos oportunidad a una pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Saúl, me considero más como un emprendedor social y finalmente pienso que a lo largo también de la historia, o sea, finalmente después también de que existiera México como país, han existido diversos grupos étnicos en la región, no solo en México, sino en Estados Unidos, parte de Canadá. Bueno, me gustaría conocer un poco más como qué es lo que puede estar haciendo la UNESCO en cuanto a tratar de unificar esto, ¿sabes? Porque siento que también hay relación, por ejemplo, en el origen de los aztecas, desde su seguimiento en el pasado, se dice que pues, vienen por una línea en Estados Unidos, bueno, su familia étnica. ¿Cómo preservar, por así decirlo, aquellos grupos étnicos que han ido también extinguiéndose a lo largo del tiempo y al mismo tiempo también de adaptarlos a estos cambios que están surgiendo? Porque sí es importante conservar, pues bueno, la tradición y la cultura de nuestro país, pero también hay que considerar que esto está evolucionando. En lo particular me siento contento que se hagan este tipo de eventos y que se sigan haciendo de diferentes maneras en diferentes partes de la República para que, pues, hasta cierto punto también vayamos conociendo más a fondo, que nos vayamos conociendo más como país, más como cultura, y como lo que decías hace un momento, de olvidarnos de estar regateando y darle el valor que realmente a nuestras artesanías, sin importar qué tipo sea, le demos ese valor que realmente se merece, que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo también adaptarlos a una nueva tendencia que está surgiendo, tal vez en moda, no algo como fast fashion, sino más slow fashion, para tratar de combatir el cambio climático, porque finalmente el textil en este caso también es una de las cosas que más contamina a nivel global, pero tratar de que también, por ejemplo, la UNESCO se enfoque un poco en esa parte de equilibrar la cosa, porque finalmente, como lo que tú decías, tratar de como homologar muchas cosas, tratar de trabajar conjuntamente con muchas empresas, artesanos, proyectos. Eso pienso en lo particular que hacer énfasis en conservar la cultura tradicional mexicana y también va a ir evolucionando, pero adaptarlas a las nuevas tendencias, podría ser una de las buenas opciones también para realmente darle ese valor que se merece. Sí, bueno, dijiste un montón de cosas, voy a tratar de ordenarlas. ¿Qué hace la UNESCO? Bueno, la UNESCO justo hace acompañamiento a través de cómo implementamos las convenciones, es decir,
podemos ir a les ponía el ejemplo, a una comunidad de cafeticultores que tienen un proceso y una serie de conocimientos y saberes tradicionales en relación al cultivo del café, que se vienen trabajando de generación en generación desde hace años, pero que están queriendo incorporar nuevas tecnologías. Entonces, justo hablaba yo al inicio de esto, que el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo, es un patrimonio flexible, porque se va adaptando a las nuevas condiciones. Es decir, para la UNESCO es sumamente importante hacer este reconocimiento, es decir, el patrimonio cultural inmaterial va a irse modificando constantemente. Es un patrimonio que está en constante dinamismo. Entonces, cuando hablas de cómo hacer para la extinción de los pueblos, bueno, pues hay una serie de amenazas en el tema de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, que ya no se transmiten de generación en generación, que hay muchos factores que tienen que ver con la migración, con la discriminación, con otros aspectos que hacen que han hecho que las lenguas se vayan extinguiendo, porque ya no es necesario hablar en tu lengua. Lo necesario desde hace muchos años, tendríamos que remontarnos a una cuestión de la desindianización, como lo decía Bonfil Batalla, ¿no? Cuando nos colonizan, y entonces así lo decía Bonfil Batalla, el proceso de desindianización. Entonces no hables tu lengua, habla el castellano, y se va perdiendo la lengua. Por lo tanto, cuando se pierde una lengua, no solo se pierde la lengua, se pierde una serie de conocimientos y saberes tradicionales que la lengua engloba. Hay conceptos que no podemos ni siquiera explicar en español, porque las lenguas indígenas tienen conceptos impresionantes para nombrar al amor, por ejemplo, ¿no? A la lluvia, o sea, 69 palabras a lo mejor para nombrar algo, y que el castellano pues es bastante reducido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la UNESCO? Pues la UNESCO lo que hace, ¿no?, es a través de su mandato, que son las convenciones de protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, a través de las medidas urgentes de salvaguardia, acompañar los procesos de los países que ratifican estas convenciones e impulsar el proceso, los proyectos y acompañamientos técnicos. La UNESCO no tiene un carácter punitivo, es decir, la UNESCO no puede castigar a los países, no hay un concepto jurídico que a la UNESCO le permita decir, México no lo está haciendo. No, la UNESCO acompaña. La UNESCO lleva procesos de acompañamiento técnico a los gobiernos, también al sector privado, por ejemplo. Entonces, es cómo vas labrando el camino, porque es una suma de esfuerzos. Los organismos internacionales no pueden trabajar sin los gobiernos de los países no pueden trabajar sin las comunidades, y entonces es como todo un trabajo conjunto. En cuanto al tema de que se preserve el conocimiento tradicional, claro, se preserva la esencia, lo identitario del conocimiento tradicional, pero si las comunidades portadoras o las comunidades interesadas le dan un giro, por ejemplo, en el tema del arte textil, y quieren probar nuevas tecnologías, y si eso a la comunidad interesada, a la comunidad portadora, no le compromete en su serie de elementos culturales, manifestaciones, rituales, lo que le provea ese cambio, esa modificación, está muy bien, ¿no? Eso es parte de la decisión de cada comunidad, de cada artesano, de cada artesana. ¿Qué incorporo de las nuevas tecnologías? Porque claro, o sea, el patrimonio vivo tiene esa virtud, va cambiando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Ahora con COVID, bueno, pues se han ido adaptando muchísimas cosas del patrimonio vivo, ¿no? Y creo que es una virtud importante, ¿no? Entonces, a veces, como colaboradora de una oficina de Naciones Unidas, creo que lo importante es acompañar y llevar este tipo de a veces conceptos que pueden sonar muy técnicos, pero que son herramientas internacionales, o sea, es un marco jurídico internacional que puede acompañar el esfuerzo de los gobiernos en la creación a los responsables de políticas culturales, a actuar con una mayor ética, justicia en torno no solamente de las comunidades originarias, sino de muchos otros sectores de la población, ¿no? No sé si te respondí. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, bueno, los invitamos a todos a quedarse a la siguiente mesa y la última del día.
a las 6 de la tarde que se llama Más allá del comercio justo, co-creación y colaboración.